El Banco Central del Paraguay dará a conocer el reporte de comercio exterior correspondiente al mes de septiembre del 2023. A cargo de la presentación estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Estadísticas del Sector Externo. Seguidamente, el Banco Central dará a conocer el resultado de comercio exterior correspondiente al mes de septiembre del año 2023. La presentación está organizada de la siguiente manera. En primer lugar, iniciaremos desarrollando el tópico de las exportaciones totales. Luego analizaremos las importaciones totales para luego continuar con el resultado de la balanza comercial y finalizar con un breve resumen. Al mes de septiembre del 2023, las exportaciones totales se han incrementado en un 20,6% con respecto a lo acumulado a septiembre del año anterior y alcanzó un valor de 12.851 millones de dólares. Este incremento está explicado por el aumento en sus tres componentes. Así, vemos que las exportaciones registradas se incrementaron en 15,8% y alcanzaron los 8.960,4 millones de dólares. Este valor representó el 69,7% de las exportaciones totales. Por su parte, se registraron reexportaciones por valor de 3.132,2 millones de dólares, siendo este valor superior en 31,8% a lo registrado a septiembre del 2022. En términos interanuales, las exportaciones totales se incrementaron en 22,4% en septiembre. Las reexportaciones mostraron la mayor incidencia en este aumento, con 16,2 puntos porcentuales y un valor de 426,4 millones de dólares, frente a los 228,8 millones de dólares de septiembre del 2022. Seguidamente, las exportaciones registradas incidieron en 6,2 puntos porcentuales, con un valor de 982,3 millones de dólares frente a los 907 millones de septiembre del 2022. Como se mencionó anteriormente, las exportaciones registradas presentaron un incremento del 15,8% a septiembre de este año. En cuanto a los niveles de procesamiento, los productos primarios presentaron un incremento del 70,3%, alcanzando un valor de 3.838,1 millones de dólares. En cuanto a las manufacturas agropecuarias industriales, las mismas presentaron disminuciones del 10 y 3,5% respectivamente. Así también, los combustibles y energía presentaron una leve reducción del 0,6%, alcanzando los 1.179,4 millones de dólares. En este cuadro se aprecia en mayor detalle los componentes de las exportaciones por niveles de procesamiento, donde los productos primarios se destacaron, donde en los productos primarios se destacaron el buen desempeño de los granos de soja y arroz, con incrementos del 146,8 y 48,9% respectivamente. También los restos de semillas oleaginosas y las semillas de sésamo presentaron incrementos. El aporte de este nivel fue de 1.584,7 millones de dólares más que lo registrado a septiembre del 2022. En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario, como se mencionó, estas presentan una reducción del 10% debido principalmente a los menores envíos de carne y aceite de soja, pero parcialmente compensado por un incremento del 14,2% en los envíos de harina de soja. El valor exportado alcanzó los 2.825,8 millones de dólares, 313 millones de dólares menos al compararlos a lo acumulado a septiembre del año anterior. Por su parte, la reducción en los envíos de las manufacturas de origen industrial se ha debido principalmente a los menores envíos de aluminio y sus manufacturas, e insecticidas, fungicidas y herbicidas. Los registros dan cuenta de un ingreso por valor de 1.117,1 millones de dólares. Por último, tenemos a los combustibles y energía, cuyas ventas externas totalizaron a septiembre del 2023 los 1.179,4 millones de dólares, un valor muy similar a lo registrado a septiembre de 2022 y corresponden a exportaciones de electricidad.
En cuanto a los volúmenes exportados, estos totalizaron a septiembre de este año aproximadamente 11.514.000 toneladas, más de 2.700.000 toneladas que lo registrado durante el periodo comprendido de enero a septiembre del año pasado, lo que representó un incremento del 30,8%. Esto se debió principalmente a las mayores exportaciones de granos de soja, en tanto que las ventas de electricidad en volúmenes se incrementaron en 49,6%. En cuanto a nuestras exportaciones de carne, vemos que los envíos de carne y menudencias bovinas alcanzaron los 1.184,3 millones de dólares, lo que significó una reducción del 19,6%. Los volúmenes exportados también disminuyeron en aproximadamente 10,7%, lo que denota una reducción en los precios medios. El principal destino lo constituyó Chile, con exportaciones por 487 millones de dólares y participó con el 41,1% del total de ventas externas. Este socio comercial al mes de septiembre presentó reducciones en sus compras, tanto en valores como en volúmenes, del 12,5 y 6% respectivamente. Taiwán se situó como el segundo destino en importancia, con una reducción del 6,6% en valor, pero con un incremento en los volúmenes del 2,1%. Como se puede apreciar en pantalla, la reducción en los precios medios de la carne y menudencia bovina fue del 10%, y los destinos que mejor pagaron fueron Israel, Chile y Taiwán, aunque a un menor precio que lo pagado el año anterior. En cuanto a la carne porcina, los envíos se encuentran al alza, registrándose ventas por 12,9 millones de dólares, presentando incrementos muy importantes tanto en valores como en volúmenes. Taiwán ocupa el primer lugar como destino con el 66,2% de los envíos, seguido por Uruguay. Los precios medios de la carne y menudencia porcina se incrementaron en 31,1% con respecto a lo recibido al mes de septiembre del 2022. Y como se puede observar, Taiwán fue el destino que más pagó. La carne aviar también presentó incrementos importantes en valores y en volúmenes. Los valores exportados totalizaron 10,6 millones de dólares y los volúmenes crecieron casi en un 60% respecto a lo acumulado a septiembre del 2022. Entre los principales destinos tenemos a Albania, Irak y Bahamas. En cuanto a los precios medios de la carne aviar, estos se redujeron levemente en un 2,2%, siendo Cuba, Albania y Bahamas los países que presentaron mejores valores unitarios. Pasando ahora a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas se redujeron levemente en 2,3% a septiembre de 2023, alcanzando envíos por valor de 763,7 millones de dólares. Cabe mencionar que el 2022 fue un año récord de exportaciones bajo este régimen y que dentro de este año el valor de las exportaciones del mes de septiembre fue particularmente elevado. Las exportaciones de maquila representaron el 68,4% del total exportado de manufacturas de origen industrial y el Brasil se constituyó como el principal destino con el 56,8% de los envíos, seguido por Argentina, Estados Unidos y Países Bajos. Entre los productos que presentaron incrementos bajo este régimen, tenemos a los hilos y cables, que son las autopartes, los textiles, los alimentos para perros o gatos, la gelatina, los tejidos de punto y las tapas roscas de metal común. Por otro lado, presentaron disminuciones los envíos de botellas, telas sin tejer, jeringas, cueros, alcohol sin desnaturalizar y chapas estampadas, entre otros. Pasando a analizar los principales destinos de nuestras exportaciones registradas, tenemos a Argentina en primer lugar, con envíos por valor de 3.591,5 millones de dólares, lo que representó un incremento del 126,8% al compararlo con los valores acumulados a septiembre del año pasado. Se destacaron los granos de soja por sobre la electricidad y los hilos y cables, con un valor de 2.644,2 millones de dólares, representando un incremento del 195,2% en los envíos a este destino. Con respecto a Brasil, nuestro segundo socio comercial en importancia,
Las ventas totalizaron 2.231 millones de dólares, participando con el 24,9% de las exportaciones registradas. Los envíos presentan una reducción del 19,6%, donde el principal producto, que es la electricidad, se redujo en un 14%, explicado principalmente por una reducción en el precio. Por su parte, los envíos de arroz a este destino presentaron un incremento, mientras que los del maíz se redujeron. Las exportaciones a Chile se situaron en 782,8 millones de dólares, 1,2% superior a lo registrado al mes de septiembre del 2022. A este destino, los envíos de harina de soja mostraron un incremento, mientras que los de la carne y maíz mostraron una reducción. En cuanto a la cotización internacional, los precios de granos de soja mostraron una reducción con respecto al mes de agosto de 4,6% en la bolsa de Chicago y un ligero incremento del 0,8% en la bolsa de Rosario. En términos interanuales, con respecto a septiembre del año anterior, registraron disminuciones del 9,5% y 8,6% respectivamente en estos mercados. La reducción mensual respondería a los mayores suministros del commodity procedentes de América del Sur. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, la variedad tipo Brent mostró en septiembre un incremento del 8,8% en comparación al precio registrado en el mes anterior, mientras que en términos interanuales se observó una suba del 2,2%. La cotización promedio del mes de septiembre se situó en 92,4 dólares por barril. Este incremento en los precios de septiembre se debe a una oferta restringida debido a la prolongación de los recortes de producción implementados por la OPEP, más Arabia Saudita y Rusia. Ahora pasaremos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. A septiembre del 2023, las importaciones totales alcanzaron 11.460 millones de dólares, presentando un incremento del 0,9% con respecto a los valores a septiembre del año anterior. Al analizar por sus componentes, vemos que las importaciones registradas participaron con casi el 96% del total, registrando un valor de 10.985,5 millones de dólares, superior en 0,6% a lo registrado a septiembre del 2022. En términos interanuales, en septiembre las importaciones totales se incrementaron en 4%, alcanzando los 1.459,4 millones de dólares. Las importaciones registradas también crecieron a una tasa similar, totalizando los 1.395,9 millones de dólares. Al clasificar las importaciones registradas por niveles de procesamiento, se aprecia el incremento en los valores de los productos primarios y las manufacturas agropecuarias e industriales, en tanto que los combustibles y lubricantes presentaron reducciones. Las manufacturas de origen industrial presentaron la mayor incidencia en el incremento con 2,6 puntos porcentuales, y con compras externas por valor de 8.653,1 millones de dólares. En cuanto a los productos primarios, sus valores ascendieron a 197,9 millones de dólares, 12% superior a lo registrado al mes de septiembre del 2022. Este incremento se explica por las mayores adquisiciones de tabaco sin elaborar, granos de maíz para siembra y animales vivos. Las manufacturas de origen agropecuario se incrementaron en 4,7%, alcanzando los 717 millones de dólares, presentando incrementos prácticamente en la totalidad de los rubros que lo componen. Por su parte, el incremento en las manufacturas de origen industrial se debió a mayores compras de máquinas y aparatos eléctricos, donde se encuentran los teléfonos celulares, las notebooks y los hornos, y los televisores. También se incrementaron el resto de las máquinas y aparatos mecánicos, que incluyen los hornos, refrigeradores y congeladores. Y finalmente, tenemos también incrementos en vehículos y productos farmacéuticos. En cuanto a los combustibles y lubricantes, estos presentaron una reducción del 15,8%, alcanzando los 1.417,5 millones de dólares. Esta reducción se explica principalmente por las menores importaciones de naftas, gases y gasoil,
que en valores se redujeron en 34,1, 31,9 y 7,9% respectivamente. Analizando con más detenimiento la evolución de los combustibles, vemos nuevamente que las importaciones de naftas se redujeron en valores en un 34,1%, en tanto que su reducción en volúmenes fue del 19,1%, pasando de 518.000 toneladas adquiridas al mes de septiembre del año 2022 a 419.000 toneladas. En cuanto a sus valores unitarios, los mismos se redujeron en 18,5%. El gasoil presentó una reducción en el volumen y valor importado del 3,7 y 7,9% respectivamente, y sus precios implícitos se redujeron en 4,4%. En pantalla se aprecia la reducción importante en los volúmenes importados de naftas a septiembre del 2023, en tanto que para el gasoil esta reducción fue menor. En contraste, el resto de los combustibles presentaron incrementos al compararlos con el acumulado a septiembre del año anterior. En cuanto a la cotización internacional del diésel y la gasolina, estos presentan un incremento a partir del mes de mayo aproximadamente, que son las líneas gris y azul, en tanto que los precios unitarios de nuestras importaciones muestran un gasoil que aumentó en los últimos meses y una nafta con precios relativamente estables, es decir, las líneas verde y naranja. Como ya se mencionó, las importaciones registradas se incrementaron en 0,6%, lo cual se explica por las mayores compras realizadas bajo el régimen de turismo. Este régimen registró un incremento del 33,8% con respecto al acumulado a septiembre del año pasado, alcanzando los 2.412,9 millones de dólares y participó del 22% del total de importaciones registradas. En cuanto a los bienes para uso interno, se importó por valor de 8.572,6 millones de dólares, representando una reducción del 5,9% con respecto a lo registrado a septiembre del 2022. En el gráfico se aprecia que esta disminución se debe a las menores adquisiciones de bienes intermedios, donde se encuentran las naftas, gases y abono mineral. Dentro de las importaciones bajo el régimen de turismo, tanto los bienes de consumo, intermedios y de capital presentaron variaciones positivas al compararlas a septiembre del 2022. Como vemos en la tabla, la categoría de bienes de capital con el 44,1% de participación registró compras por 1.953,5 millones de dólares, 577 millones de dólares más que lo registrado a septiembre del año pasado. Este incremento está explicado principalmente por las mayores importaciones de teléfonos móviles. En cuanto a los bienes para uso interno, los bienes de consumo se incrementaron por mayores adquisiciones de alimentos, bebidas y tabacos, en tanto que el aumento en los bienes de capital fue por mayores compras de aparatos y máquinas para la agricultura, tractores, como así también cubiertas. Pasando ahora a los principales orígenes de nuestras importaciones registradas, China ocupa el primer lugar con compras por 3.693,4 millones de dólares, lo cual representó un incremento del 14,6% al compararlo con los valores acumulados a septiembre del año anterior, y participó del 33,6% de las importaciones registradas. Los teléfonos móviles se constituyeron como el principal producto importado desde este origen, con el 31,2% de participación, incrementándose un 72,2% con respecto a lo acumulado a septiembre del año pasado, alcanzando un valor de 1.153 millones de dólares. Desde Brasil se importó por valor de 2.683,6 millones de dólares, siendo este valor superior en 5% a lo registrado a septiembre del 2022. Los principales productos adquiridos desde este origen fueron los abonos, con un incremento del 20,5%, los tractores con un incremento del 28,8% y los automóviles con una disminución del 18,7%. El tercer origen en importancia fue Estados Unidos, con una participación del 8,3% y con compras por 907,5 millones de dólares. Monto ligeramente inferior al total registrado en el mismo periodo del año anterior.
El gasoil fue el principal producto adquirido desde este origen y participó del 41,1% del total de compras, alcanzando los 373,3 millones de dólares. También se registraron incrementos en las adquisiciones de vacunas, mientras que se observaron disminuciones en las compras de abonos minerales. En cuanto a la balanza comercial, la misma en septiembre cerró con un superávit de 31,1 millones de dólares, en tanto que en términos acumulados, la misma presenta un superávit de 1.391,1 millones de dólares, siendo este valor superior en 2.089,9 millones al déficit registrado a septiembre del año anterior. Ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los resultados. Como hemos visto, las exportaciones totales se han incrementado en un 20,6% a septiembre del 2023. Las exportaciones registradas presentaron un aumento del 15,8% a septiembre del 2023, mientras que las reexportaciones y las otras exportaciones se incrementaron en 31,8% y 39,5% respectivamente a septiembre del 2023. El aumento de las exportaciones registradas se explica principalmente por los mayores envíos de granos de soja, arroz y harina de soja, que verificaron una variación positiva del 146,8%, 48,9% y 14,2% respectivamente. Los principales productos que presentaron reducciones en los envíos fueron la carne, el maíz y aceite de soja, con disminuciones del 18,2%, 33% y 17,8% respectivamente. Por su parte, vimos también que los envíos de maquila se redujeron en 2,3%. Por otro lado, las importaciones totales se incrementaron en 0,9% a septiembre del 2023. Las importaciones para uso interno registraron una reducción del 5,9%, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo registraron un incremento del 33,8%. Dentro de las importaciones para uso interno, se destaca la reducción de los bienes intermedios en un 17%, explicado principalmente por las reducciones de nafta y sustancias químicas en un 34,1% y 13,9% respectivamente. En tanto que los bienes de capital se incrementaron en un 3,6%, impulsado por las mayores compras de aparatos y maquinarias para la agricultura, tractores, topadoras, niveladoras y perforadoras, y cubiertas, con incrementos del 34,9%, 12,6% y 25,1% respectivamente. Finalmente, la balanza comercial registró un saldo superavitario de 1.391,1 millones de dólares a septiembre del 2023.